Nvidia es una de las gamas más competidas a día de hoy, como sigue siendo desde hace varios años. Lo que sí me sorprende es la gran mejora que han tenido los terminales en comparación a los años anteriores. Y si estás buscando un terminal de gama media para comprarte, estás en el video indicado. Te invitamos a que te quedes hasta el final porque de seguro vas a encontrar el indicado para ti. Bienvenidos a Jungla Moderno. Te recordamos como siempre que los teléfonos están colocados en orden aleatorio y no en orden de prioridades. También te recordamos que abajo en la descripción del video vas a encontrar cada uno de los links tanto para América como para España con los precios por si quieres consultar o quieres comprarte alguno, lo puedes hacer directamente desde allí. Vamos a comenzar con el primer dispositivo de la lista, el Nokia 6.1. Es un dispositivo que la verdad ha evolucionado bastante con respecto a su versión del año 2017, que fue el Nokia 6, al cual por cierto incluimos en la lista del año pasado, pero ha mejorado de forma importante. El teléfono, si bien es cierto que sigue manteniendo un formato de 16:9, lo cual de repente se puede hacer un poquito ya antiguo porque la mayoría de los teléfonos que vamos a incluir son de 18:9. El teléfono ofrece características muy importantes y es por eso que lo hemos incluido aquí. La terminación del dispositivo es lo que más llama la atención porque da una sensación bastante premium, ya que incluye principalmente en su fabricación metal y cristal. En la parte trasera vamos a encontrar una cubierta de metal bastante sobria, con algunas, dependiendo del modelo que escojas, vas a tener algunas terminaciones como en bronce, un color bastante llamativo. Una única cámara trasera, la cual va a arrojar unos resultados bastante buenos. La verdad no va a destacar sobre todo por el hecho de que es solamente una sola cámara en vez de dos, pero los resultados son muy conseguidos y los colores me gusta bastante como los toma. Del lado de la pantalla vamos a contar con una de 5.5 pulgadas Full HD, formato 16:9 como ya lo dije hace ratico. Vamos a tener una resolución de 440 píxeles por pulgada. En las terminaciones de la pantalla vamos a tener un bordeado, un biselado de 2.5D, protegido todo esto con Corning Gorilla Glass en su versión 2. Del lado del procesador vamos a encontrarnos el Qualcomm Snapdragon 630 acompañado de un Adreno 508. Todo esto va a ser movido por 3 o 4 GB de RAM dependiendo de la versión que escojamos y con una memoria de almacenamiento de 32 o 64 GB, obviamente dependiendo también de la versión que escojamos. Y esto, ojo aquí, porque va a ser ampliable a través de micro SD hasta 256 GB, con lo cual muchos de los dispositivos a día de hoy tengan cuidado porque no incluyen ampliación por micro SD. Vamos a tener también el lector de huellas trasero que funciona más que bien, de verdad no hay ningún problema mayor con respecto de los lectores de huella a día de hoy en la mayoría de los dispositivos, sobre todo en esta gama de precios. Y vamos a contar, eso sí, con USB tipo C, lo cual nos va a permitir cargar de forma más rápida la batería, que en este caso va a ser de 3000 mAh, lo cual va a rendir, yo creo que bastante bien para la mayoría de los usuarios. Lo mejor de este Nokia 6.1, o al menos lo que más me ha gustado, principalmente ha sido su construcción, que es bastante sólida, un dispositivo que es bastante completo. Como punto positivo también encontramos que cuenta con Android One, lo que va a hacer que el dispositivo corra muy fluido y casi sin bloatware, algo que la verdad me gusta muchísimo en este tipo de Android, sobre todo en la gama media, donde si bien es cierto lo mejor es optar por un Android lo más stock posible, si es que no eres fan de algún tipo de capa de personalización en específico. Lo peor, la contraparte del terminal, es que al no incluir pantalla del nuevo formato 18:9, de repente el terminal se haga un poquito más grande de lo que debería ser, ¿no? Y por otro lado, también el que incluya una sola cámara trasera, si bien los resultados son bastante buenos, de repente no se puede aprovechar al máximo las funcionalidades como el bokeh, que por ejemplo es como que todos los teléfonos no lo incluyen, pero de verdad es un teléfono bastante equilibrado, diría yo. En el siguiente puesto encontramos el Honor 7X, un terminal que llegó este año a principios y la verdad es que revolucionó muchísimo lo que es el mercado. Para ser un gama media de esa época ofrecía características bastante buenas. Con respecto al diseño, contiene lo que es metal como material de construcción, que para muchas personas lo consideran como un material un poco resbaladizo en este terminal. La verdad yo no considero que sea así, pero bueno, para cada persona es un mundo diferente manejar un terminal, ¿no? Con respecto a la pantalla, ofrece una de casi 6 pulgadas, una panel IPS, una resolución Full HD+. Con respecto al procesador, incluye un Kirin 659
que viene a más o menos a ser similar a los series de Snapdragon 600 y lo acompaña una tarjeta gráfica Mali T830. Con respecto a la memoria RAM, incluye 4 GB, almacenamiento interno incluye 64. Con respecto a la batería, incluye una batería de 3340 que, hay que ser sincero, no incluye carga rápida, pero se carga de una manera bastante eficaz y te puede durar fácilmente hasta el segundo día si no eres un usuario tan exigente. Con respecto al software, bueno, de fábrica venía con el Android 7.1, pero a día de hoy ya se puede actualizar al Android Oreo. En la cámara trasera incluye un doble sensor de 16 megapíxeles y en la parte frontal una cámara delantera de 8 megapíxeles con apertura focal de 2.0. A nivel de la cámara, bueno, intentaron pulir al máximo, pero le sigue faltando que mejoraran un poco más en este aspecto, ¿no? Hablando con respecto a otro tipo de conectividades, ofrece, bueno, carga a través de micro USB, no ofrece tipo C, que a día de hoy muchas personas le encanta lo que es la conectividad tipo C para facilitar muchísimo lo que es la carga. Ofrece lector de huellas y una actualización que incluyeron en el terminal para que lo podamos bloquear mediante la cara, y es algo que, bueno, es algo bastante importante, ¿no? Porque bloquear un terminal con lo que es el reconocimiento facial, ya que está tan de moda, o no es un reconocimiento facial que está tan optimizado como terminales de gama superiores, pero sin embargo está bastante bueno. Vamos con el siguiente terminal, uno que no podía faltar en esta lista porque es un clásico, el Moto G6. El Moto G6 en esta versión de este año ha mejorado muchísimo respecto del año pasado. Vamos a encontrar un dispositivo con pantalla de 5.7 pulgadas con tecnología IPS y resolución Full HD. Y vamos a encontrar que este es un dispositivo con formato de 18/9, como ya era de esperarse esta actualización. Del lado del procesador vamos a encontrar una Snapdragon 450, 8 núcleos, y que va a estar acompañado de un Adreno 506 a 600 MHz. Del lado de la RAM vamos a tener la posibilidad de escoger 3 o 4 GB de RAM acompañado de 32 o 64 GB de almacenamiento que van a ser ampliables, ¿se acuerdan? Ampliables mediante tarjeta micro SD hasta los 128, no como el Nokia que va a ser ampliado hasta 256, pero 128 yo creo que es más que suficiente. Vamos a encontrar de fábrica la versión de Android 8.0, seguramente va a ser actualizable a Android P, pero de momento es la que vamos a tener incluida en el teléfono, lo cual es algo bastante positivo también, porque recuerden que Motorola también es uno de los fabricantes que deja su capa de personalizaciones bastante limpia, algo que es un plus sin duda. En la cámara frontal vamos a tener una de 8 megapíxeles con una apertura 2.0 y vamos a tener flash LED. Esto va a darnos un plus, ya que, bueno, los selfies en ambientes un poquito oscuros pues nos va a dar una ventaja. También del lado de la cámara trasera vamos a contar con doble cámara en este terminal, sí, al igual que en el anterior. Vamos a poder hacer unos modos bokeh, que en este también vamos a poder editarlos una vez tomada la foto, con lo cual está bastante bien. Por si acaso quieres ajustar un poquito ahí el bokeh, que se te pasaste o algo, lo puedes ajustar perfectamente. Del lado de la batería vamos a tener una de 3000 mAh que va a contar, esta sí, con carga rápida, ya que el dispositivo cuenta con la tecnología Turbo Power de Motorola, que también incluyó en el Moto G6 Play en su versión más económica. Por cierto, si quieres ver unos dispositivos más económicos puedes hacer clic aquí e ir a nuestro video anterior, porque recuerden que aquí hacemos videos para todos los gustos. Lo mejor del dispositivo sin duda es que es un teléfono que cumple bastante bien en casi todos los aspectos, sobre todo en el de la cámara frontal, ya que es un dispositivo pensado para un público joven y que digamos optimizó esas funciones que más que todo los jóvenes usan, especialmente del lado de la cámara y del lado de la batería también, al optimizar la carga rápida, y tenemos como que los aspectos más básicos cubiertos. Tenemos un dispositivo que no luce mal, un dispositivo, claro, la cuestión de diseño es algo muy subjetivo, pero en verdad el diseño no me desagrada en lo absoluto. También como lado positivo tenemos que cuenta con un Android bastante stock, así que vamos a gozar de una capa de personalización muy fluida y que va a aprovechar al máximo el procesamiento. Del lado negativo, si bien es cierto que el dispositivo está bastante cubierto, a mi gusto no destaca en demasiadas cosas, es decir, no destaca en algo que nos haga escogerlo sobre los demás dispositivos, salvo que seas un fan de la marca. Obviamente es un gran dispositivo, pero de verdad no destaca en ningún aspecto en especial que haga querer comprarlo sí o sí. Eso sí, vas a tener un gran dispositivo si te decides por este, no vas a fallar en ningún aspecto. Ustedes saben lo que digo, ya ustedes me entienden porque ustedes llevan rato aquí con nosotros. Si no lo han hecho pueden
pulsar el botón de suscribir y empezar a entender el lenguaje extraño que nosotros sacamos a veces. En el siguiente puesto nos encontramos con el Xiaomi Redmi S2. Bien, muchas personas a lo mejor aquí, los haters, pensarán que por qué no incluimos el Xiaomi Mi A2 en vez del Redmi S2. Pues bien, nosotros consideramos que el Xiaomi Redmi S2 es un terminal que en comparación al Mi A2 Lite ofrece una mejor relación calidad-precio. Ahora, si estás dispuesto a pagar la diferencia de precio entre el Xiaomi Redmi S2 y el Mi A2 Lite, pues te recomendamos que te vaya mejor por el Xiaomi Redmi Note 5, que si quieres conocer un poquito más de información te puedes ir para acá y también conocer un poco más de cuáles son terminales todo pantalla por un buen relación calidad-precio. Menos de 250. Menos de $250, ¿no? Yo no sé por qué estoy diciendo tanto, ¿no? No. Con respecto al Xiaomi Redmi S2, incluye, bueno, es un diseño todo pantalla, es un terminal bastante llamativo a la vista, no incluye materiales de metal, que esto lo que quiere decir es que recortaron un poquito los materiales en comparación al Redmi Note 5, perdón. Pero sin embargo tiene unos muy buenos acabados, o sea, es un terminal que tiene unos acabados bastante finos y se siente bastante premium al momento de tenerlo en la mano. Con respecto a la pantalla, ofrece una pantalla IPS de casi 6 pulgadas, 5.99, justico. Con formato 18:9, incluye una resolución de HD+. Incluye el procesador Snapdragon 625, que bueno, ya lo hemos visto en varios terminales de esta lista. Lo acompaña un Adreno 506 para los que les gusta lo que son los gamers. Va a ser un buen acompañamiento gráfico para la mayoría de los juegos. Va a correr casi la mayoría de todos los juegos. Ofrece una RAM de 3 GB, un almacenamiento interno de 32, algo aquí que se queda un poquito justo, ¿no? Me hubiera gustado que hubiera incluido un poquito más de almacenamiento en este terminal, pero van a ser ampliables a través de una micro SD hasta 256 GB de almacenamiento, eso es algo a tener en cuenta, ¿no? Con respecto al software, incluye lo que es el Android 8.1, que seguro va a ser más adelante actualizable al Android P. Ofrece, con respecto a la cámara, que para mí es lo mejor del terminal, una doble cámara de 12 y 5 megapíxeles con apertura de 2.2 en la cámara, en la parte trasera, ¿no? ¿No? Con esta doble cámara trasera lo que nos ofrece es el modo retrato, el modo bokeh, que la verdad está bastante pulido en este terminal. Tiene unos muy buenos detalles, bueno, cuando hay bastante luz, ¿no? Cuando hay poca luz, bueno, ya se empiezan a ver que le cuesta al terminal el definir mejor lo que son, a diferenciar qué es lo que está enfocado y qué no está enfocado con respecto al efecto bokeh. En la cámara frontal contamos con unas 16 megapíxeles, incluye flash LED para aquellos que les gusta bastante lo que es el tema de las selfies, y incluye también el efecto bokeh en la parte frontal. Así que si te encantan las selfies, este terminal es bastante bueno para ese tipo de especialidad. Con respecto a la conectividad, bueno, contamos con lo que es el Wi-Fi, Bluetooth, contamos con micro USB, mini jack para lo que son los audífonos y el lector de huellas. Vamos ahora con el último terminal de la lista. ¿No? El Galaxy J8. De repente también algunos se preguntan por qué no escoger uno de la gama A, de la familia de Samsung. Vamos a dejarlo para otro video. Pero a nosotros nos gusta probar cosas nuevas y en esta ocasión es una serie, si bien no nueva porque la serie J de Samsung no es nueva, pero un modelo nuevo que ha lanzado Samsung que se estrena por primera vez en este año junto con el J6. El Samsung Galaxy J8 representa una alternativa bastante interesante en la familia de los J porque va, diría yo, un poquitico más allá, sobre todo en términos de diseño, de lo que ya ofrecía la serie J. Vamos a encontrar en este terminal un dispositivo con pantalla de 18:9. Si bien no es resolución Full HD, vamos a encontrar una pantalla AMOLED de 6 pulgadas. Ustedes saben lo que son las pantallas AMOLED de Samsung. Me gustan muchísimo. Y que sea de 6 pulgadas es bastante decir. Pero si bien es cierto, no va a tener una gran resolución, aunque no es problema. De verdad se ve compensado por el tema de las pantallas OLED, que ya saben que son muchísimo mejores que las pantallas IPS. Vamos a estar claros, algunos dicen que no se notan diferencia, pero ustedes saben que ahora, y sobre todo más ahora, los fabricantes los fabricantes incluyen en sus gamas más altas de dispositivos, con lo cual dan a entender que sí hay diferencia. Del lado del procesador vamos a encontrarnos un Snapdragon 450 acompañado de un GPU Adreno 506. Del lado de la RAM vamos a encontrarnos
que según tengo entendido solamente una única versión de 4 GB con 64 GB de almacenamiento interno, lo cual va a estar más que bien para la mayoría de usuarios. Un teléfonazo. En la cámara trasera vamos a tener una de 16 megapíxeles con apertura focal de 1.7, una apertura bastante buena, y recuerden que a menor sea el número de la apertura focal, quiere decir que mayor apertura focal tiene. Vamos a tener también en la cámara delantera una cámara de 5 megapíxeles con apertura también de 1.9, y vamos a incluir flash LED. No vamos a incluir LED de notificaciones y ni sensor de luz, algo que es un poco extraño de encontrar en los terminales, pero es debido a esto. Mucha gente se pregunta, y pueden darle la respuesta porque lo escucharon aquí en Jungla Moderna, de que la familia J no incluye casi que ningún modelo, incluye sensor de luz, perdón, ni LED de notificaciones, pero es por esto, porque ellos incluyen un flash en la cámara frontal, lo cual supongo yo que por cuestiones de espacio o algo así no les deja incluir estos dispositivos. Vamos a tener una batería de 3550 mAh, lo cual está bastante bien. No vamos a contar en este caso con USB tipo C. Vamos a tener sí lector de huellas en la parte trasera y un acabado un poquito como metalizado, diría yo. Bastante bien. Vamos a tener varias variaciones de colores, varias variaciones de varios colores, pero la verdad se ven bastante bien. Es un teléfono que luce bastante bien. La cámara frontal sobre todo da unos resultados bastante buenos. Sí es verdad que en ambientes nocturnos de repente no sea la mejor, no está tampoco pensado para que lo sea, pero es un dispositivo bastante interesante, sobre todo porque rompe con lo que ya veníamos conociendo en Samsung, sobre todo en la gama media. Bien, hasta aquí hemos llegado en este video de hoy. ¿Qué tal les ha parecido? ¿Cuál otra opción consideran ustedes que es interesante ver en este top? No olviden dejárnosla en los comentarios y suscribirse si les ha servido alguna de estas opciones. También si piensan comprarse alguno de estos teléfonos, también déjenoslo saber en los comentarios, y no olviden por favor suscribirse a nuestro canal, ya que vamos a estar sacando más videos como este, pero de otras gamas y de otras combinaciones. Por ejemplo, no los vamos a decir, para que se suscriban al canal y activen las notificaciones para que estén pendientes. Correcto, y también vamos a estar sacando videos de aplicaciones muy buenas, muy imprescindibles que debes tener en tu Android para que lo puedas aprovechar al máximo. Así que tienes que estar suscrito. La vamos a ir sacando poquito a poco, así que tienes que irte suscribiendo para que estés al tanto y estés muy pendiente de ser el primerito que la tenga. Nos vemos en el próximo video.